El comentario de esta noche se llama La campaña del miedo. Dice el sociólogo polaco Zygmunt Bauman que hasta ahora se creía que la modernidad iba a ser el período de la historia humana en el que por fin quedarían atrás los temores que atenazaban la vida social del pasado y que los seres humanos podríamos controlar nuestras vidas y dominar las imprevisibles fuerzas del mundo social y natural. Pero sucede que en los albores de este siglo XXI volvemos a vivir una época de miedo, tanto si nos referimos al miedo de las catástrofes naturales y medioambientales, al miedo de los atentados terroristas, indiscriminadamente, que en la actualidad experimentamos una ansiedad constante por los peligros que pueden azotarnos sin previo aviso y en cualquier momento. Miedo es el término que empleamos para describir la incertidumbre que caracteriza nuestra era moderna, nuestra ignorancia sobre la amenaza concreta que se cierne sobre nosotros y nuestra incapacidad para determinar qué podemos hacer y qué no para contrarrestar el miedo. Zygmunt Bauman, uno de los pensadores sociales más influyentes de nuestra época, acaba de publicar un libro titulado Miedo líquido, la sociedad contemporánea y sus temores, donde nos presenta un inventario exhaustivo de los temores de la modernidad y explica cómo podemos desactivarlos o hacer que los temores se vuelvan inofensivos. Pues bien, los hondureños acabamos de vivir una campaña política donde hubo miedo cruzado entre los dos partidos que por coincidencia obtuvieron la mayor respuesta electoral. Esta campaña, que bien pudiéramos calificar como la campaña del miedo cruzado, fue manejada con talento y picardía por los estrategas del Partido Nacional y de una forma ramplona y torpe por los ideólogos de Libre. Veamos el contexto de ambas. El Partido Nacional jugó desde un principio inculcando el miedo que la sociedad le manifestó a Libre, porque sus medios de comunicación afines, sus medios de comunicación a su servicio, concitaban un odio visceral, un miedo inyectado con el veneno más ponzoñoso de las víboras y los alacranes. La gente de todos los niveles estaba harta del miedo que infundía en la calle Libre y sus manifestaciones, y los voceros de Libre que se dedicaron a despotricar contra todo aquel que no comulgaba con su proyecto político. El situar a Libre en el lado del mal fue un manejo del miedo que se esparció entre todos los hondureños, que terminaron viendo a Juan Orlando como una especie de San Jorge que enfrentaba al dragón del mal. Fue una estrategia que le produjo muchos votos al candidato nacionalista. Libre, en cambio, con una campaña torpe, insistió y sigue persistiendo en su estrategia eminentemente intimidatoria, una campaña aplaudida por sus adeptos, pero rechazada por la mayoría de los sectores. Hubo un espectacular cruce de miedo. El Partido Nacional lo inculcó con talento y sagacidad, de manera que pronto miles de hondureños sentían que en Juan Orlando encontraban al candidato fuerte, como decíamos, un San Jorge dispuesto a batallar con el dragón malo. Los estrategas de Libre infundieron temor y miedo, sin darse cuenta por su escasez de talento que esa estrategia fue un boomerang que se volvió en su contra. Porque el miedo a la campaña intimidatoria de Libre es lo que hizo que millares de hondureños que salieran de sus casas muy temprano ejercieran el sufragio de manera efectiva. El ambiente de intimidación propiciado por Libre estuvo articulado a una sucesión de hechos violentos ocurridos unas 2 semanas antes de las elecciones, con la clara intención de desestimular al votante. Era el miedo diabólico que ni los miembros ni los mismos medios de comunicación supimos descifrar al darle cobertura ilimitada a tantos sucesos sangrientos que crispaban los nervios de la población. Pero frente a esta campaña del miedo de Libre, trabajó de una forma más efectiva la campaña del miedo de los nacionalistas. Por si usted no lo notó, estuvimos durante varias semanas entre la ráfaga de miedo que formaron parte de las 2 campañas electorales, la nacionalista y la de Libre. Así es esto de las campañas. En cambio, los demás partidos estuvieron en sus rollos inocuos, en momentos en que la sociedad exige definiciones en los políticos. La paradoja de esta campaña es que aunque nacionalistas y libres jugaban con el miedo, podemos decir que Libre lo usó y lo sigue usando en su contra, ganándose la animadversión de la gente.
En cambio, los nacionalistas jugaron inteligentemente a desactivar el miedo y a volverlo inofensivo con los argumentos de su candidato que usó la policía militar y el ejército en las calles. Al final, podemos concluir que al salir a votar masivamente, los hondureños, entre todos, fuimos capaces de derrotar al miedo. Así son las cosas. Y así se las hemos contado hoy, martes 26 de noviembre del 2013. Buenas noches.